Nosotros sabemos que esto es un paso para que se pueda ver el cine que existía en el Perú desde la década de los 70, ¿no? Pero eso no deslegitima que en el Perú las cosas se siguen perdiendo y se seguirán perdiendo si no existe una cinemateca. Dime, ¿qué sería el Perú si todos los peruanos hubiéramos tenido acceso a todos los Vladivideos? Yo creo que no estaríamos en este punto. Los Vladivideos deberían ser un bien que estuviera en una cinemateca nacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta sección de Martes Populares. Aquí este segmento en el cual conversamos con personas involucradas en el quehacer audiovisual, en el quehacer cultural, para justamente tener una charla simpática, honesta y sincera, ¿no? El día de hoy es especial porque me acompaña Berenice Adriancén. Ella es realizadora, productora, activista también. Y vamos a conversar un poco de las actividades que ella está organizando junto a su empresa, pero también la idea es compartir un poco sobre lo que ella ha hecho a lo largo de su carrera y de los temas que le preocupan. ¿Cómo estás, Berenice? Bienvenida. Hola Alberto, muchas gracias, muy bien. Listo. Mira, Berenice, no sé si has visto las dinámicas. La idea es un poco pedirle a Google de que nos permita conocerte un poco más y sobre eso, sobre lo que los lanza este buscador, conversar, ¿no? Hablar. Perfecto. Listo. Vamos ahí. Vamos a compartir entonces pantalla. Bueno, mira, Berenice. Este, la primer dato que me llama la atención es que no es propiamente una comunicadora, tú eres una ingeniera zootecnista. Sí, sí, yo soy ingeniera zootecnista de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Esa Y, es mi carrera base, sí. pero igual, ¿cómo surge esta idea de también hacer comunicación audiovisual? ¿O sigues desempeñando esta labor de ingeniera zootecnista? ¿O cómo, me interesa saber cómo haces? Cuando yo decidí estudiar, o sea, cuando terminé el colegio, yo tenía una certeza, yo quería ir a universidad pública. Y soy una persona que persigue sus curiosidades todo el tiempo, ¿no? De hecho, hay dos cosas que a mí me definen. Soy una persona que es soñadora por naturaleza y que persigue sus curiosidades. Entonces, todo el tiempo me gustaron los animales y además quería conocer el Perú de otra manera. Y así fue que fui a la Universidad Nacional Agraria y decidí postular y estudiar ahí. Me vinculo al cine desde muy chica porque mi padre es cineasta. Entonces, yo desde niña sabía que eran los transmisores, los inalámbricos, los cables, porque me encargaba, mi papá alquilaba equipos, entonces me encargaba de alquilarlos y llevar el cuaderno de cargos. Y como hija única, mis papás también me involucraban en sus espacios de trabajo. Entonces, guardo muy lindos recuerdos de rodajes, ¿no? Mi papá me llevaba a los rodajes, aprendí a jalar cables y aprendí las diferentes áreas del cine. Entonces, el cine era una puerta que podía abrir en algún momento de mi vida, pero decidí primero desarrollar todas mis otras curiosidades y eso me llevó a ser ingeniera zootecnista, vincularme también al movimiento de derechos humanos y con eso especializarme luego en desarrollo de proyectos, ¿no? Y eso me lleva a ser magíster en gerencia social también. ¿Actualmente estás desempeñando trabajo de lo que estudiaste, ingeniera zootecnista, o no? ¿O ya el cine te abocaste exclusivamente al cine? Ahorita estoy abocada exclusivamente al cine. Hasta el fines del 2019 he compartido ambas labores. Ahora me vinculo a investigaciones, ¿no? Siempre he trabajado o vinculada a organizaciones de derechos humanos o de temas ambientales. Por eso lo que tienes ahorita en pantalla, que es el título de mi tesis de maestría, Ujú. es sobre recicladores de base.
porque en ese momento estuve trabajando muy a fondo con organizaciones de recicladores de base en una ONG que se llama Ciudad Saludable. Sí, eso me llamó la atención, la tesis que hiciste relacionada a tu profesión, ¿no? Pues bien, tú lo dijiste, pero es bueno mencionarlo, ¿no? Tú eres hija de Francisco Pancho Adriancén, Ujú. uno de los realizadores cineastas peruanos más importantes que tenemos hasta este momento, ¿no? Y me llama la curiosidad, y claro, la especialidad de tu papá es el sonido, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí. Y él nunca, o sea, bueno, obviamente tú estás explicando que él te llevaba, te ayudaba, le ayudabas tú con algunos apuntes, pero él nunca te dijo, vamos a estudiar acá, me gustaría que tú hagas lo mismo que yo. No, no, si hay algo que agradezco a mis padres, a mi mamá y a mi papá, es que ellos toda la vida me dijeron que yo podía hacer todo lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, mi papá me dijo, tú estudias lo que tú quieras, tú estudias lo que tú quieras y después, conforme vayas trabajando, el mismo trabajo te va a decir en qué te quieres especializar, ¿no? Y para eso existen maestrías y entonces estudias la maestría que quieras. Y yo fui así muy abierta a ver todas las opciones, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, como te digo, que yo quería ir a universidad pública. Y de hecho a mí me encanta la agraria, o sea, porque además es muy gracioso. Cuando yo fui a la agraria me encantó porque se parece mucho a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, donde yo he pasado interminables veranos porque mi papá enseña ahí desde 1987 hasta el 2019. Entonces yo viajaba con él todos los años hasta antes de entrar a la universidad. Y entonces el ambiente me gustó y ya, fue así como decidí emprender mi carrera. Y ya, ahorita no soy, si tú me dices, este viaje por un lado y luego un retorno o un ingreso al cine, yo no soy lo uno sin lo otro, porque de hecho, cuando yo he decidido dirigir mi primer corto han sido vinculados a historias que vienen de mi trabajo. Ujú. Háblame justamente de tu corto, del corto que hiciste como jugando. Tuve la oportunidad de verlo. Y ahí es curioso porque no sé si era la intención, pero hay un homenaje al cine también, a las infancias, este, juntar digamos, a los actores de Juliana, esta película emblemática, en tu corto, en un papel adulto, interactuando con niños, es básicamente un homenaje, ¿no? Ujú. Y es un trabajo muy agradable. Pero eso es, digamos, esto estamos hablando de ficción, ¿no? Sí, Esto es lo que tú quieres trabajar, infancias. sí, o sea, yo ahorita produzco documental, pero como director está como jugando, que es mi primer corto de ficción, pero es inspirado en una historia real. Ujú, ¿No? Sí, a mí me interesa. En marzo voy a grabar mi segundo cortometraje también para las infancias, ¿no? Y sí son los temas que me conmueven y en los que me muevo también, ¿no? Este corto lo escribí a partir de una situación que me pasó a mí supervisando un centro de acopio. El corto va sobre unos niños que juegan, pero en realidad están reciclando objetos para vender. Entonces, a mí como ingeniera, lo que me pasó fue un día supervisando un centro de acopio. En el Perú existe una ley de formalización de recicladores, ¿no? Donde existen organizaciones de recicladores que recogen los materiales y los venden a la industria, ¿no? Entonces, el que los niños reciclen y vendan materiales no está dentro de la ley, ¿no? A mí supervisando un centro de acopio llegaron unos niños con un tubo mucho más ancho que el que yo he puesto en la ficción. ujú, Llegaron 5 niños entre 8 y 5 años, súper sudados en Manchay, ¿no? Que es el mismo sitio donde yo he grabado. Yo he grabado exactamente en el sitio donde me pasó el suceso. Llegaron con un tubo muy grande de metal y se lo vendían al reciclador, pero como yo estaba supervisando el reciclador, no se los quería comprar, ¿no? Entonces, yo le dije al señor, sí, no, sí, dele, ¿no? Porque los niños habrían caminado. Y a mí me llamó la atención, aparte de partirme el corazón, me llamó la atención algo.
que es que los niños pidieron que el reciclador les pague más, ¿no? Negociaron por un poco más de dinero. Y ahí yo dije, ¿para qué quieren más? Y los chiquitos me dijeron, no, es que si él nos paga esa cantidad, podemos ir a comer a un pollo broster aquí a la vuelta. El reciclador les pagó el dinero y yo luego fui tras los niños para ver si en efecto se comían el pollo broster y definitivamente se lo comieron muy rico. Ese hecho, como ingeniera, como persona que me dedico a trabajar proyectos de desarrollo, me tocó el corazón. Y en la noche cuando llegué a mi casa les conté a mis papás, miren lo que me ha pasado, ¿no? Que sí, que los chiquitos que de dónde habrían venido caminando, no sé qué. Y eso debe ser una película. Y me acuerdo que mi papá agarró y me dijo, ¿y por qué no la haces tú? Y dije, sí, pues, ¿no? ¿Por qué no la hago yo? Y decidí entrar a un curso de guión. Yo hasta ese momento había estudiado en el taller internacional de producción de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, el 2016. Entonces dije, yo he estudiado producción, ¿no? Nunca he escrito un guión. Entonces encontré, me acuerdo, un taller en el Fondo de Cultura Económica que lo dictaba Rosana Díaz Costa. Y me Ujú. inscribí en el taller, entonces después de mi trabajo me iba a tomar un café a la librería y entraba a mis clases y ahí desarrollé el guión del cortometraje el año 2017 y me fui a rodaje el 2018, en el verano del 2018, con niños no actores que eran todos del barrio de Surquillo, ¿no? Que necesitaba que los niños comprendan la realidad de lo que yo estaba contando. Y como tú dices, involucré a David Zúñiga, conocido por el personaje del Cobra, a Rosa Isabel Morfino, ¿no? A Roberto Rengifo, el Chacal, al elenco como adultos, con, claro, totalmente la intención que tú dices, ¿no? Hacer un homenaje. A mí este corto me ha traído muchas gratificaciones, estuvo en más de 32 festivales alrededor del mundo, en los festivales de cine para niños más grandes, ¿no? Entre ellos el Festival de Cine de Chicago, que es reconocido por los Oscars, ¿no? Y fue un trabajo en el que me vinculé con muchas personas que yo estimo y admiro, ¿no? La dirección de fotografía la hizo Guayo Cayo, el sonido directo lo hizo el Cobra, ¿no? La voz de sonido la hizo mi papá, eh, Pepe Guillén hizo la música, la asistencia de dirección y Tania Medina, mi mano derecha en la producción, ¿no? Donde yo pude confiar y descansar para poder dirigir. Todavía no está liberado el corto, ¿no? He visto Sí, el el corto tráiler. está en cine aparte, está Ah, liberado en cine aparte. perfecto. Sí, luego que terminó el recorrido internacional lo liberé en cine aparte. Ahí lo pueden perf- encontrar. Después, ya la ficción no lo volviste a tocar, te inmiscuiste más en proyectos de documental, ¿no? De no ficción. Ujú, Entonces ahí están mencionados algunos, ¿no? Eh, y hay un proyecto en particular que es este también, que tiene un poco de lo que tú nos dices, ¿no? Es también infancias, adolescencias, de alguna manera también, digamos, pero también está la idea de lo diferente, lo distinto, lo especial, ¿no? ujú. El lenguaje invisible es un proyecto de serie documental que dirige Gonzalo Lugón y que yo produzco, Ujú, ¿no? El piloto es el capítulo sobre Nachi. Eh, este proyecto es muy lindo, ¿no? Nachi es un joven con síndrome de Down que ha encontrado en el teatro en el teatro y en el arte, la manera de comunicarse, porque él no puede hablar, ha desarrollado un sistema de signos y señas para poder comunicarse. A mí este proyecto, ganamos el fondo el 2019 y entonces nos agarró la pandemia. No lo pudimos grabar porque Nachi y toda su familia eran personas vulnerables, ¿no? Entonces, luego, para el rodaje, nos enfrentamos con un gran reto, que era Nachi actuaba todos los años en su taller al que él asistía, montaban todos los años una obra de teatro, pero a ujú. causa de la pandemia esta obra de teatro ya no se iba a poder realizar. Y entonces Gonzalo y yo
nos enfrentamos a qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque el teatro es lo que nos demuestra cómo Nachi se comunica, ¿no? Y es lo que nos termina de mostrar a este gran personaje, ¿no? Y entonces decidimos crear una obra de teatro para Nachi. Y así logramos hacer el piloto de la serie. Entonces es un proyecto que nos enseñó muchísimo y que le tenemos mucho cariño. Ahora estamos desarrollando los siguientes capítulos de la serie. Pero entiendo, por lo que nos comentas, que al ser este un piloto de serie, requiere la aprobación de alguna televisora o de alguna plataforma para poder financiar el resto de episodios. Y eso es Sí, algo bien complejo en el Perú, ¿no? Casi muy pocos pilotos logran, y sobre todo esta temática, ¿no? Logran producirse series, ¿no? ¿Cuál es el camino que están viendo? Porque es nosotros recontra complicado. estamos viendo que sea una serie web, ¿no? Incluso una de las cuestiones que nos planteamos es que ni siquiera los capítulos tengan la misma duración, ¿no? De tal manera de que podamos producir al menos un capítulo más, tal vez con recursos propios, ¿no? Sí. Y a partir de el próximo año estamos viendo los espacios para buscar financiamiento. Perfecto. Entonces podemos Sí, tener noticias en el futuro sobre el lenguaje invisible. sí. Hay otro tema que Ujú. yo he tenido muchas veces conversaciones contigo sobre este tema, que es sobre la cinemateca, ¿no? De alguna manera tú has agarrado la lanza y también has batallado contra este inconveniente que tenemos en el país. Pero hay también a mí me llama mucho la atención que visto, digamos, la crítica con relación a la existencia, a la no existencia de una cinemateca, me llama la atención que muchos de los rostros visibles de esta cruzada son personas que también forman parte o han ganado estímulos relacionados a la preservación. Entonces, por un lado, hay una crítica muy fuerte al sistema que no permite tener una cinemática, pero por otro lado se participa en fondos o estímulos de preservación impulsados por el Estado. ¿Tú no ves un conflicto Ujú. con eso? Es algo que tú has evaluado, no has evaluado? ¿Cómo lo ves? Yo, eh, yo creo lo siguiente, este, los fondos que se han dado para preservación son un paliativo. Después de muchos años que se está viniendo pidiendo que exista una cinemateca en el Perú. Este es un pedido de hace décadas. Desde que yo era chica he escuchado a Nelson García, a mi papá, a Cristian Wiener, a Violeta Núñez, a María Ruiz, ¿no? Y muchas otras personas vinculadas al cine que han hecho cartas, que han firmado a nivel internacional los miembros de la FIAF, miembros de otras cinematecas pidiéndole al Estado que exista la Cinemateca Peruana, ¿no? Presentarnos a los fondos, al concurso de restauración, no es incompatible porque nosotros estamos trayendo al país cosas que en el país no existen, ¿no? Por ejemplo, yo he sido responsable de la restauración de la película Profesión Detective, que luego de haber sido exhibida, no había nada más que en el país que un DVD maltrecho, ¿no? Y acá no existía copias en ningún lado y mucho menos negativos. Desde el año 2014, antes de que existiera siquiera el concurso de la DAFO, nosotros fuimos a Cuba y empezamos a buscar los negativos de Profesión Detective. Sabíamos que en el ICAIC hay una bóveda donde están los materiales, ¿no?, peruanos, pero esta había sido inundada y por también los temas de luz y electricidad que hay en Cuba no había estado en las mejores condiciones y los materiales habían sido trasladados. Nosotros empezamos la búsqueda el 2014 y el 2017 nos confirmaron que existían los negativos de Profesión Detective.
Al ser un largometraje, claro, lo primero que hicimos fue comunicarle a Cusi Barrio, que es el productor, que existía la película, pero ni Cusi ni nosotros teníamos los fondos para digitalizarlo, ¿no? Para pedirle a Cuba que no nos lo iba a dar gratis, ¿no? O sea, los cubanos han coproducido muchísimo cine peruano, ya sea brindando los equipos o dando los laboratorios para el revelado, ¿no? Mucho del cine que se ha hecho aquí en el marco de la ley 19327 ha estado vinculado con Cuba, ¿no? Pero definitivamente a estas alturas no nos iban a decir, te digitalizamos la película gratis, ¿no? Entonces, cuando se abre el concurso, ¿no? Nosotros nos presentamos el 2018, no ganamos, ¿no? Y recién el 2019 fuimos ganadores y pudimos rescatar Profesión Detective y, y cortos de Pancho, ¿no? Ujú. Que los incluimos en el proyecto. Entonces, nosotros sabemos que esto es un paso para que se pueda ver el cine que existía en el Perú desde la década de los 70, ¿no? Pero eso no deslegitima que en el Perú las cosas se siguen perdiendo y se seguirán perdiendo si no existe una cinemateca. Dime, ¿qué sería el Perú si todos los peruanos hubiéramos tenido acceso a todos los Vladivideos? Yo creo que no estaríamos en este punto. Los Vladivideos deberían ser un bien que estuviera en una cinemateca nacional. Hay algunos de esos trabajos o bueno, puntualmente los videos que están en el repositorio del LUM, pero muchos se han perdido. Por supuesto. Y yo sé de primera mano que un grupo de cineastas presentó un proyecto para que los Vladivideos estuvieran a disposición pública y no se logró. Pero ahí sí, Entonces, sí, en un perdón. país donde la memoria es tan frágil, ¿no? No tengamos un lugar donde estén las imágenes en movimiento, nos condena siempre a desconocer lo que ha pasado, cómo los ciclos se repiten y qué cosas podemos hacer mejor. Pero si esta es una lucha de larga data, ¿por qué no aprendemos de los errores que tuvimos cuando habían otras autoridades, o incluso autoridades que ahora son parte digamos, del colectivo de la Cinemateca? Este, ¿Por qué no aprendemos de esos errores? ¿Qué hicimos mal en esos años y por qué todavía arrastramos ese problema ahora, ¿no? Porque voluntad política, o sea, nunca hubo. Voluntad política nunca ha habido. La primera vez que las personas que están detrás del proyecto de la lucha por una cinemateca han llegado a entregar un proyecto de ley y llegar a hablar con una ministra ha sido con Giselle Ortiz hace 2 años, ¿no? Hay una foto que la pueden encontrar en Twitter, en Facebook, por ahí, donde se ve a personalidades del colectivo, incluida la directora actual de la DAFO, que hicieron entrega del proyecto de ley. El proyecto de ley ha quedado dormido, ¿no? En el Ministerio de Cultura. Sé que en su momento se pidieron opiniones técnicas a otros ministerios, sin embargo, no se oyó padre y hasta que este año se ha abierto una mesa técnica que está funcionando, ¿no? Donde se está hablando, ni siquiera la mesa técnica tiene por la creación de la Cinemateca Nacional, sino por políticas de preservación. Técnicamente, el nombre exacto no lo sé, yo no formo parte de la mesa. Pero sí estuve como representante de los gremios en la elección de los representantes a la mesa de trabajo. Sin Ujú, duda es un paso ya. claro. Ya existió un proyecto de ley, ya ahorita están sentados a la mesa, esperemos que eso termine con la creación de la Cinemateca. Ujú. Yo también he escuchado voces como, por ejemplo, bueno, tal vez la meta no sea una cinemateca, sino red de espacios locales, regionales, que ya están haciendo trabajo, porque se están haciendo trabajos de restauración, tal vez artesanalmente o tal vez más empíricamente, pero se está preservando de alguna manera en ciertos sectores o en ciertos colectivos también. Y trabajar como una especie de red, digamos, interconectada, tal vez pueda ser una solución, porque
¿Qué implica también una cinemateca? Implica espacios, logística, presupuesto, gente que pueda trabajar en una cinemateca, porque no solo es un espacio físico, sino conlleva toda una estructura, creo yo, de posibilidades para trabajar. O sea, Sí, sin duda alguna de lo que se habla no es solamente de una cinemateca, sino de un sistema de conservación y preservación. Sí, eso sin duda alguna. Pero si no existe el organismo que sea independiente como una unidad ejecutora del Ministerio de Cultura, no va a existir ni lineamientos, ni presupuesto, ni ninguna dirección hacia donde tiene que, que ir la preservación del patrimonio audiovisual peruano. Entonces, no es que se hable de un organismo centralizado, no, se habla de un sistema de preservación. Pero tú que estás vinculado al Estado y sabes cómo funciona, si no existe el organismo y la partida, ¿no? No hay ningún sistema que se sostenga. sí, ahí tienes razón. Pero bueno, ya que hablamos de preservación, aprovechemos para comentar justamente el proyecto en el cual estás involucrada, que tiene que ver también con la preservación audiovisual. Cuéntanos un poco, básicamente, cuál es la idea de proyectar y cuál ha sido, digamos, todo el recorrido que han tenido estos trabajos, los cuales están exhibiendo en este mes de diciembre. El proyecto Historia del Movimiento Obrero en el Perú es uno de los proyectos beneficiados por los estímulos a la cultura del año 2021. Es la colección de materiales más grande que existe sobre la historia del movimiento obrero. Son 2 películas en 16 milímetros y 2 videos, ¿no? Que fueron producidos por una ONG en su momento que se llamaba CIVIAC, ¿Mm? ¿no? Las 2 películas, los archivos, los tuvo durante mucho tiempo cuando la ONG desapareció, fueron entregados a Kiara Varese, que es una de las realizadoras de 11 años decisivos. Y con el paso del tiempo, ella nos lo entregó a nosotros hace bastante y nosotros los hemos tenido. Por suerte, eh, no estaban sumamente deteriorados, ¿no? Presentamos el proyecto, lo ganamos y hemos podido digitalizar ambas películas a partir de los negativos de 16 milímetros que son AB Roll, ¿no? Que son 2 bandas, ¿no? Esto se ha hecho en México y luego la restauración de la imagen ha estado a cargo de 1405 Comunicaciones y de Guayo y la restauración sonora de parte de nosotros, ¿no? Aparte de impulsar el proyecto. Ha estado a cargo de Pancho Adriansen. Estos materiales tienen entrevistas a dirigentes de la época que fueron formados por José Carlos Mariátegui, ¿no? Incluso tiene fílmico de 1920 de un Te Deum, ¿no? Y están hechos a partir de fotografías, todas de la época. Son materiales, el primero, 11 años decisivos, es en blanco y negro y el segundo es blanco y negro y color. Entonces, verlos es realmente un, un visionado esperanzador de que han habido momentos dificilísimos en el país y que se ha logrado salir de ello, ¿no? Entonces vemos cómo desde el 1900 hasta 1930 el movimiento social, el movimiento obrero conquistó las 8 horas laborales, ¿no? Cómo fue incrementando la presencia de la mujer, este, cómo hubieron grandes luchas en la época de Leguía, ¿no? Entonces, además de ser materiales históricos, son materiales que te demuestran que el cine preserva la memoria y que en estos momentos en que los que vive el país te dan esperanzas de que podemos seguir luchando y cambiar. Sin lucha no hay victoria, como se dice. Así es. Bueno, aprovechemos que la invitación está dada. Hay diferentes funciones y es descentralizado, lo más interesante de todo.
está en diferentes ciudades del país, ahí lo pueden ver. Es gratuito el ingreso a las exhibiciones de estos dos cortometrajes y es un reencuentro con parte de nuestra historia y de la historia importante que a veces no se dice, no se quiere decir y están reflejados en estos trabajos. Sí, para Bueno, nosotros ha sido sumamente importante contar con el apoyo de las salas, ¿no? A nivel regional, de las salas de exhibición, para lograr hacer que estas proyecciones empiezan el 12 de diciembre y van hasta el 18 de diciembre, lograr salir a nivel regional, ¿no? Agradecemos mucho esa labor y creemos además de que estos actos de devolución a la ciudadanía que están vinculados al hecho de haber ganado un proyecto, se tiene que hacer el esfuerzo de presentarlos a nivel nacional, ¿no? Sobre todo si tenemos esta red que también se gesta a partir de los estímulos del Estado, ¿no? Que para la apertura de las salas. Las salas necesitan materiales para poder difundirlos a su público y nosotros necesitamos lugares para exhibir, ¿no? Entonces, si nosotros los cineastas no somos los primeros en brindar nuestras películas para que se difundan, cómo contribuimos a que se geste más público en cada una de las salas a nivel regional, ¿no? sí, fortalecer un poco porque este tipo de películas es poco probable que llegue a una sala comercial. Entonces, fortalecer Por espacios supuesto. independientes, alternativos, sean o no gestados con fondos públicos, es importante, ¿no? Tener una red de espacios de cineclubes o espacios dedicados a la exhibición alternativa es importantísimo y como que han hecho un match, ¿no? Sí, Entre, eso es lo más bacán. sí, hemos hecho un match para salir por Arequipa, Cusco, Puno, Chiclayo, Trujillo y cerrar en Lima. En Lima además Perfecto. habrá un conversatorio donde estaremos contando del proceso de restauración y conversando con todas las personas que se acerquen al Cine Teatro Irracional el lunes 18 a las 7:30. Perfecto, Berenice. Aproveche estos últimos instantes para que la gente se conecte a las redes de tu empresa, a las tuyas y pueda conocer más de este y otros interesantes proyectos. Sí, las redes de Soundtrack son soundtrack.pe, así nos encuentran en Instagram y Facebook. Esa es mi empresa productora y yo estoy en Instagram y Facebook como Berenice Adriansen. Acá está. Sí. Chévere, chévere, Berenice. Esta foto final es de un espacio que se llama Solidary Labs, que ha Ay, ocurrido la semana pasada en el Cusco, donde Skylight y Red Vivex han juntado a activistas, cineastas, a, a, personas de diferentes lugares del país para pensarnos y repensarnos en colectivo. Ha sido un relacionado, espacio muy importante para todos los que hemos participado. te preguntaba, disculpa que te interrumpa, relacionados con el audiovisual o diferentes ámbitos. El audiovisual, el arte en general, los derechos humanos y el activismo. Sí. Chévere. Entonces para mí ha sido un espacio súper lindo que me ha permitido conocer la labor que hacen otras compañeras y compañeros en las regiones del país y seguir colaborando, ¿no? Y sumando esfuerzos por el cine nacional y las luchas que tenemos como peruanos. Qué bueno saberlo. Desconocía de este proyecto y qué agradable que lo hayas comentado. Bueno, Berenice, entonces, nada, la invitación está dada para poder ver estos dos cortometrajes durante este mes de diciembre en diferentes centros culturales y agradecerte mucho el haber tenido un tiempito para atendernos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti y para todos, Tupananchis Kama, camaradas.